Romanos 5, 1 al 4 dice: así pues, justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos también por la fe acceso a esta gracia en la cual estamos firmes y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ahora, vamos a hablar más de esta segunda parte. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en los sufrimientos. Wow. Porque sabemos que los sufrimientos producen paciencia, y la paciencia produce un carácter aprobado, y el carácter aprobado produce esperanza. Pueden sentarse. Fíjense que dice, y no solo esto, sino que también, no dice nos gozamos, nos regocijamos. Es un gozo, ¿verdad?, a la máxima potencia en los sufrimientos. Nadie quiere sufrimientos, pero los sufrimientos son una realidad. Esto no es cuestión de que te guste o no te guste. Esto es cuestión que en este mundo los sufrimientos son una realidad. Entonces vamos a ver en este mensaje que Dios puede usar esos sufrimientos y usarlos para su gloria y honra. Pero los sufrimientos están. Y de la única manera que podemos dejar de sufrir es yéndonos con el Señor. Pero mientras estemos en esta tierra, tenemos el consuelo del Señor. Eso es para los que somos cristianos, ¿verdad? De todos los desafíos lanzados al cristianismo, tal vez el más difícil de explicar es el problema del sufrimiento. ¿Cómo puede un Dios amoroso permitir que continúe el sufrimiento en el mundo que Él creó, especialmente en sus hijos, ¿verdad? Y sabemos que muchos de nosotros pues hemos entendido esto, pero en los caminos del Señor hay aquí y hay aquí. Entonces el sufrimiento no ataca a todo el mundo igual. Unos están sufriendo más, unos están más preparados, otros están menos preparados, pero el sufrimiento es real. Y no dejamos a veces de preguntarnos, no cuestionamos a Dios, eso es lo que vamos a ver. Pero vemos, ¿verdad?, a este hombre que tiene 98 años, que ha vivido toda su vida fumando, bebiendo, dándose una mala vida. Y vemos a este hombre de Dios que se ha dedicado para el Señor, que ha vivido una vida limpia y muere a los 40. ¿Verdad? Y uno puede decir, bueno, en mi mentalidad es que Dios le dio oportunidad a ese de 98 para que se arrepintiera, le dio muchos años, ¿verdad? Pero ¿y por qué se tuvo que ir de 40? Es lo que nos preguntamos, ¿verdad? Son cosas que nos vienen, ¿verdad? Es difícil perder un familiar, es difícil pasar por una enfermedad, es difícil un divorcio, es difícil cuando los hijos se nos rebelan, ¿verdad? Es difícil tantas cosas que nos vienen en este mundo. Pero en este mundo maldito, y en donde la mayoría de las personas no tienen a Dios en sus vidas, es imposible que no vengan los sufrimientos. Los sufrimientos entraron a este mundo por causa del pecado, ¿verdad? Vamos a leer estos dos versículos y después quiero explicar algo. Génesis 3:17 dice: al hombre le dijo, puesto que accediste a lo que te dio tu mujer y comiste del árbol que te ordené que no comieras, maldita será la tierra por tu causa. Fíjense en la palabra que usa ahora, con dolor. Entró el dolor a la tierra. Entró el dolor a la tierra. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Mateo 18:7 dice: ay del mundo por los tropiezos. Es necesario que vengan tropiezos, pero hay aquel por quien vienen los tropiezos. Pero los tropiezos van a venir. Mira, a veces nos hacemos preguntas y podemos decir, ¿por qué Dios no interviene cuando un niño está siendo violado? ¿Verdad? ¿Por qué Dios no interviene en esos países donde se están muriendo de hambre? ¿Por qué Dios no interviene cuando se soltó ese disparo y esa bala que salió cogió un niño, una persona, un anciano inocente? A veces hasta un cristiano, ¿verdad? Pero si Dios fuera a interceder en todos los sufrimientos y todo lo malo que hace el hombre, nos quitaría la libre voluntad.
nos quitaría el libre albedrío. Y Dios nos creó para que nosotros pudiéramos escoger tanto el bien como el mal. Lamentablemente este mundo ha escogido más el mal. La mayoría de los sufrimientos de este mundo son causantes directos del hombre. ¿Verdad? Ay, ¿por qué se está muriendo aquel país país se está muriendo de hambre? Por los malos gobernantes que no saben administrar el dinero o se lo están robando. ¿Verdad? El país africano, nosotros a veces pensamos mucho, ¿verdad? Un país tan grande, con tanto diamante, con tanto oro, con tanto petróleo, con tanta cosa, pero los gobernantes y la mala administración y muchas otras cosas, ¿verdad?, están haciendo que la gente sufra. Entonces, Dios va a permitir el sufrimiento porque Dios no quiere controlarnos. Ahora, Dios sí puede intervenir en sus hijos cuando nosotros lo invocamos a Él y le pedimos que intervenga. Eso se llaman sus promesas. Amén. Entonces, Dios sí puede intervenir en nuestra vida, pero si nosotros se lo pedimos. Inclusive se supone que para que nosotros vivamos una vida decente y organizada, nosotros pongamos nuestro libre albedrío en las manos del Espíritu Santo. Poderoso es el Señor. Pero aún somos nosotros los que tenemos que decirle: Espíritu Santo, dirige mi vida. Porque si no, el Espíritu Santo no la va a dirigir. Pero si tú se lo pides, tú le estás dando entrada para que el Señor quiere trabajar con nosotros. Pero el Señor no va a salirse del propósito en que Él nos creó, para que tú y yo seamos los que escojamos. Lamentablemente, por eso hay tanto sufrimiento, porque por el pecado entró el sufrimiento, y la mayoría de los hombres lo que les gusta hacer es la maldad. Ahora, hay otro tipo de sufrimiento que es el que vamos a hablar más, que son las cosas, ¿verdad?, que pasan, que a veces, como las enfermedades, ¿verdad?, y otras situaciones que pasan que decimos: ¿y por qué? Bueno, Dios tiene un propósito para todo, especialmente, ¿verdad?, con sus hijos. Y que siempre que hablamos un mensaje como este, tenemos que aclarar que es muy diferente los sufrimientos que vienen, que Dios los permite para Él glorificarse, y las consecuencias de tus malas decisiones, ¿verdad? Que Dios también puede glorificarse, pero son tu responsabilidad, y esa es una predicación para otro día, de no haber obedecido la voluntad de Dios. Ay, Señor, ¿por qué estoy sufriendo? Porque no me estás obedeciendo. Señor, ¿por qué estoy sufriendo? Porque en vez de irte de rodillas y pedirme si eso convenía o no convenía, no oraste, ¿verdad? Entonces hay muchas cosas que nosotros estamos sufriendo, pero son porque nosotros no consultamos a Dios, o no obedecemos a Dios, o no estamos viviendo conforme a su palabra. Pero muchas veces sí estamos viviendo conforme a su palabra. Estamos leyendo la palabra, estamos orando, estamos obedeciéndolo, y con todo y eso van a venir sufrimientos. ¿Ven? Y Dios los va a permitir. Inclusive, como acabamos de leer, en ellos nos vamos a regocijar, porque su final tiene algo glorioso de parte de Dios. Solamente Dios puede hacer eso. Solamente Dios puede glorificarse en medio de los problemas. Solamente Dios puede hacer de algo malo algo bueno, de algo negativo algo positivo, de lo que no tiene esperanza darle esperanza. Cuando los doctores dicen no, Él dice sí. Eso solamente lo puede hacer Dios. Ya es en Él el que creemos, aleluya, y a Él le damos la gloria. Eso lo vamos a ver rápido en este mensaje. Antes de explicar algunos puntos, debemos de decir que si comprendiéramos todo el obrar de Dios, entonces Él no sería Dios, ¿verdad? Si comprendiéramos lo que está en la mente de Dios, pues no sería Dios, porque la mente mía es igual a la de Él, pero no. Pues qué Dios infinito sería ese que cabe en una mente finita. El sufrimiento lleva un mensaje de misterio. Muchas veces no sabemos por qué. La Biblia dice: grande es el misterio de nuestra fe, pero hay que mantenerla. Hay muchas cosas que tú no entiendes y no entenderás, pero tienes que mantener la fe en Dios. No las vas a entender, olvídate de eso. Las cosas que Dios quiere que entiendan están todas escritas aquí. Pero hay muchas cosas, ¿verdad?, que Dios va a hacer en su grandeza, en su majestad, en su dominio, que nosotros vamos a decir: no entiendo, pero yo te creo a ti, Señor.
pero yo te creo a ti. No pierdas la fe en el sufrimiento. No pierdas la fe en el momento duro. Mantente firme. Dios está ahí. Aunque no lo sientas, Él está ahí. Porque esto no es cuestión de sentirlo, esto es cuestión de creer a sus promesas. Si Él dice que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo, Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Porque Él lo dijo. Y Él es hombre para que mienta. Así que yo no lo siento, pero tu palabra dice que tú estás conmigo. Yo lo creo. Hoy estoy enfermo y oré y al otro día me siento más enfermo, pero yo te sigo creyendo. Esto es así. Porque yo sé que tú tienes un plan. Y tu palabra me dice que tiene un propósito. Ahora, ¿cuál es el propósito? Yo creo que se decía aquí en la escuela dominical. No siempre es el que nosotros creemos que va a suceder. Porque los propósitos de Dios son muy diferentes a nuestros propósitos. Los propósitos de Dios están por encima de lo que tú piensas y yo pienso. Porque Dios quiere lo que es mejor para ti. Y ni aún nosotros sabemos lo que más nos conviene. Dios sabe lo que más nos conviene. Por eso quizás a veces se van gente y nos preguntamos, ¿y por qué se fue ese hombre tan bueno? Bueno, Dios sabe por qué. Un propósito tenía Dios de llevarse a esa persona. Pudiéramos aquí argumentar y decir que yo creo, que me parece, no sabemos, pero Dios está en control. Eso no pasó por pasar, pasó porque era el propósito de Dios en esa persona. Y ese final fue glorioso. Porque todo final en Dios es glorioso. Todo final en Dios es glorioso. Termine como termine, termina en gloria, termina en victoria, termina en poder, termina en vida eterna. Aleluya. Eso es lo que tenemos que ver. Así que no entendemos todo de lo de Dios. 1 Timoteo 3:16 dice que muchas cosas en la fe son un misterio, pero tenemos que mantener la fe. Muchas de las cosas que Dios hará o permitirá en tu vida no las vamos a entender, pero tenemos que confiar en Él. Él puede hacer de algo negativo algo positivo. Él sabe lo que está haciendo. Pero es que duele y va a doler más, pero Él sabe lo que está haciendo. Pero es que me ha hecho llorar mucho. Dios sabe que tú estás llorando y a lo mejor vas a llorar más, pero Él sabe lo que está haciendo. Esto me está estremeciendo de una manera, Señor, y te vas a estremecer más aún. Pero yo estoy ahí y me voy a glorificar en el momento que me voy a glorificar. Aleluya. Mantén la fe en el Señor. No te rindas. Sigue hacia adelante. Ese sufrimiento, esa prueba tiene un propósito para Dios glorificarse en tu vida. Para Dios llevarte a un nivel más alto. Para Dios llevarte más cerca de Él. Aleluya. Para Dios santificarte. Para Dios fortalecerte en sus caminos. Los sufrimientos son necesarios. Romanos 8:28. Vamos a leer un sinnúmero de versículos que usted los ha oído 20,000 veces. Pero los vamos a aplicar para que usted vea cómo caen en esto del sufrimiento, ¿verdad? Para que veamos cómo Dios tiene control de todo. Dios no se ha olvidado de nosotros. No hay una sola, dice en el libro de los Salmos, no me recuerdo ahora mismo, que Dios recoge cada una de tus lágrimas en vasijas. O sea, que quiere decir que no hay una sola lágrima que tú derrames que sea en vano delante de Dios. Por eso es que si tú vas a derramar lágrimas, aprende a derramarlas delante de Dios y no quejándote. La queja no ayuda en nada, pero de rodillas, adorando a Dios, derramando lágrimas delante de Dios, cada lágrima Él las recoge y vale, aleluya. Y en el momento propicio, en el momento adecuado, verás la gloria de Dios. Es que vas a ver la gloria de Dios. De una manera u otra vas a ver la gloria de Dios. Por eso Pablo pudo decir, sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Porque en la vida Dios se glorifica, pero aún en la muerte Dios también se glorifica. Aleluya. Por eso que los cristianos tenemos que vivir confiados y alegres y no tenerle miedo a nada. Aleluya. Porque Dios está en control. Y si Dios está en control, todo está bien. Hermano, pero yo estoy viendo, no es lo que tú ves, es la fe que tenemos, de lo que creemos según las promesas de Dios. Si nos dejamos llevar por la vista, nos vamos por el barranco. No es por la vista, es por lo que creemos en el Señor. Créele a Dios, aleluya.
Y aprende a poner esa situación en las manos de Dios y dile, Señor, glorifícate en esta situación. Y muchas veces, eso que tú estás pasando, no es necesariamente para ti, sino para los que están al lado tuyo. Porque por ese problema tuyo, Dios puede traer a otros. ¡Wow! A veces estamos pidiendo, ¿verdad? Señor, obra de esta manera y obra de esta manera. Y el Señor cuando obra, tú dices, ay Señor, ¿por qué está pasando? Es que eso yo lo estoy permitiendo para que vengan otros por ese problema que tú estás pasando. Cuando Job pasó esa prueba, vinieron hasta del oriente. Y dime o no si al final no fueron edificados también todos los que criticaban a Job. Vinieron de lejos por la situación de Job, ¿es o no es? Por la situación de Job vinieron. Eso los trajo. Y ellos, que esto, que los argumentos, que vaya. Al final, cuando habló Dios, se tuvieron que arrepentir. Por la prueba de Job, se arrepintieron otros. Por la prueba de Job, otros vinieron también al camino del Señor. Porque es que Dios no se equivoca. Tú quizás no entiendes, pero deja sobre las manos del Señor. El sufrimiento es duro. Romanos 8:28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas. Y todo es todo. Todas las cosas para el bien de los que le aman. El sufrimiento es duro. Nunca es fácil. No importa cuánto sepamos, cuánto oremos, cuánto ayunemos, o que también apliquemos los principios, el sufrimiento siempre será doloroso. ¿Amén? Porque somos humanos. Es como lo enfrentamos. Pero el sufrimiento siempre va a ser doloroso. Amén. Y fíjate que Job, que fue un hombre íntegro desde el principio hasta el final, en Job 16, 6 al 7 dice, mire cómo él habló, porque hermano, por eso es que tenemos que tener cuidado cómo nos referimos al sufrimiento de nuestro prójimo. Porque quizás yo estoy aquí arriba y yo estoy enfrentando mi sufrimiento, ¿verdad? De una manera, pero mi hermanito quizás no está acá arriba, mi hermanito quizás está acá abajo. Y el Señor dice que ayudemos a los débiles en la fe. No, que eso no es nada, hermano, eso no es nada. Bueno, no es nada para ti, pero eso es lo que se está llevando ese hermano. Para ti no es nada, pero para él es algo grande. Y el Señor te manda a ayudarlo. Los problemas son fuertes y no todo el mundo los afronta igual. Hay gente que son más sentimental, hay gente que son más emocionales, hay gente que son más débiles. No todo el mundo está en el mismo nivel. Por eso tenemos que ayudar al prójimo. No eso de que eso no es nada, no, es un sufrimiento. Y yo estoy de acuerdo, hermano, que aquí en Estados Unidos no se sufre tanto como en otros países, pero eso no quiere decir que es un sufrimiento. Y es lo que nos ha tocado vivir. Y tenemos que, ¿verdad?, ayudarnos los unos a los otros. Job 16, 6 y 7 dice, si hablo, mi sufrimiento aumenta. Oye, decía Job. Si hablo, mi sufrimiento aumenta. Si guardo silencio, el dolor no me abandona. Mira lo que él dice ahora. Tú, Dios mío, has acabado con mis fuerzas. El dolor es fuerte. Pero aquí hay algo que tenemos que entender. Me has dejado completamente abandonado. Dice Job, pero aquí hay algo. Que él no le está achacando la culpa al diablo. Él sabe que Dios es el que está actuando. Él sabe que Dios es el que está ahí. Él sabe que Dios es el que está permitiendo eso. Porque él sabía que él era un hombre íntegro. El dolor no dejaba de ser fuerte. El dolor no dejaba de agobiarlo. Pero él sabía que era Dios el que estaba en el asunto. Mientras los amigos le decían, no, tú eres un pecador. No, tú eres un malvado. Tú tienes que arrepentirte. Él sabía que Dios estaba permitiendo esa prueba con un propósito. Pero no dejaba de ser fuerte. Sé que Job, mira, Job hasta deseó la muerte. Dijo, mejor me hubiese sido ser un abortivo que haber nacido. Porque algunas pruebas, hermanos, son muy fuertes. Pero Job nunca perdió su esperanza. Y sabía que aún del polvo Dios se levantaba. Y él sabía que algún día él vería el rostro de Jehová.
Así que el sufrimiento es inevitable. Olvídate de eso. Si tú eres un ser humano que vive en el planeta Tierra, tú vas a sufrir. La pregunta que debemos hacernos no es si vamos a tener sufrimientos en la vida. Más bien debe ser cómo responderemos a estos. ¿Cuál debería ser nuestra actitud hacia el sufrimiento? ¿Cuál debe ser nuestra actitud en el sufrimiento? Déjeme decirle que hay mucha gente que en el sufrimiento se han descarriado. Hay mucha gente que en el sufrimiento se han suicidado. Y estoy hablando de cristianos. Pero ese no es el propósito. Por eso es que tú y yo tenemos que saber cómo enfrentar el sufrimiento según la palabra de Dios, para que Dios se glorifique en nuestra vida. Porque Dios no es un Dios caprichoso que está permitiendo ese dolor y ese sufrimiento porque Él se deleita y le place que nosotros estemos sufriendo. No. Dios no es así. Dios lo está permitiendo porque Él tiene un plan personal contigo. Dios tiene un trato contigo. Y el trato tuyo no es el mismo trato con el otro hermano. Por eso contigo está tratando de una manera y con el otro hermano trata de otra manera, porque todos somos diferentes y Dios es el que sabe lo que puede permitir en cada uno de nosotros. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Porque lo que yo estoy sufriendo es lo que Dios entendía que yo tenía que sufrir para Él tratar conmigo. Y Dios también puede evitar el sufrimiento si Él entiende que no es necesario en ese momento. Porque somos hijos de Él. Y estamos en sus manos. Fíjense que Job nunca se enteró. Fíjense que qué tremendo esto. Fíjense que Job nunca se enteró del diálogo que hubo entre Dios y Satanás. Job estuvo ajeno a eso. Él no sabía que Satanás había subido allá y hubo un diálogo, ¿verdad? Ustedes saben la historia de Job. Mucho menos Job se enteró que su sufrimiento sería un consuelo para millones de vidas en el futuro. Job, cuando estaba sufriendo eso y llorando y esa agonía, a lo mejor se preguntaba: Señor, pero ¿qué es lo que está pasando? Lo menos que él se pensaba que Dios tenía un propósito, que un día millones y millones de personas leerían su historia y con su historia serían fortalecidos para soportar el sufrimiento y darle gloria a Dios. Él no sabía eso, él no lo sabía, pero se mantuvo en fe. Había un propósito. ¿Ves? Él no sabía cuál era el propósito, pero había un propósito. Hoy nosotros sabemos porque leemos la historia cuál fue el propósito del sufrimiento de Job. No solamente glorificarse en Job y que Job abriera su vista y conociera a Dios más de cerca, sino que también con su testimonio hoy muchos fuéramos fortalecidos para seguir hacia adelante en medio de las pruebas, en medio de las tribulaciones. Con todo y eso, Job se mantuvo fiel a Dios. Job 19, 25 al 26 dice: yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Y que al final se levantará del polvo. También sé que he de contemplar a Dios, aun cuando el sepulcro destruya mi cuerpo. Aun cuando el sepulcro destruya mi cuerpo. Yo sé que mi Redentor vive. Y aunque esta enfermedad me mate, yo sé que un día he de verlo. Aleluya. Eso se llama fe. Eso se llama creerle a Dios. Aleluya. No es lo mismo leer la historia de Job que vivirla. Yo te digo la verdad. Yo no quisiera pasar la prueba de Job. Eso fue una prueba. Pero ese hombre se mantuvo íntegro para que hoy, mira, le estamos dando gloria a Dios por el testimonio de un hombre que no se rindió, por el testimonio de un hombre que dijo: no, yo sé que mi Redentor vive. Olvídate de esta sarna que yo tengo, olvídate de esta picazón. Se me murieron los hijos, me dejó mi esposa, pero mi Redentor vive. Aleluya. Estaba dispuesto hasta morir. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Eso es fe. Hasta donde el Señor nos lleve, hay que tener fe. Porque por donde el Señor nos lleva es el camino correcto para llegar a donde quiere que lleguemos. Sea en esta tierra o sea en la próxima vida. Sea aquí o sea en la eternidad. Pero los propósitos de Dios nunca fallan. Para poder enfrentar el sufrimiento,
con gozo interno y tranquilidad, debemos ver hacia adelante y ver los propósitos y las razones que Dios tiene para el sufrimiento. Esto requiere fe en las verdades eternas de Dios. Vamos a leer este versículo tan famoso, o estos versículos, esta historia. Juan 11, 39, 40. Jesús dijo, quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya huele mal, pues ha estado allí 4 días, está podrido, ese ya los gusanos se lo comieron, ya eso no hay nada que hacer, ya no hay remedio, ya la prueba fue muy grande. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. No es que le lleva ahí 4 días, no es que se lo han comido los gusanos, no es nada, es que yo estoy diciendo que yo me puedo glorificar en el momento difícil. Si tú crees, me glorifico. Por eso yo hablaba con mi esposo y le decía, aunque desahucien a una persona, nuestra fe sigue en pie, aleluya, en nuestro Señor y Redentor. Porque al final se hará como Él quiere que se haga. Y si Dios tiene que levantarlo de entre los muertos nos puede levantar, aleluya. Y si nos tiene que levantar de una cama, nos levanta de una cama. Y si tiene que traer tus hijos, trae tus hijos, aleluya. Y Él va a hacer lo que quiera, pero va a ser doloroso. Y tiene que estar preparado para aguantar como un buen soldado del Señor, aleluya. Aguanta como un buen soldado. Sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Lo que venga, enfréntalo. Porque Dios te ama. Por eso Él lo ha permitido. No lo puedes entender. Yo te estoy diciendo que hay cosas que no podemos entender. ¿Cómo si Dios me ama está permitiendo esto? Dios te ama y mucho. Dios te ama y mucho. No lo puedo entender, Señor. Entiende que Él te ama. Entiende que Él tiene algo muy especial para ti. Debemos mantener una actitud de adoración en el sufrimiento, eso es muy importante. Amén. A veces en el sufrimiento es muy fácil desenfocarse y preocuparnos más por el sufrimiento que darle gloria a Dios. Dios quiere que en ese sufrimiento y en ese dolor, y yo sé porque yo pasé un sufrimiento, de todos los sufrimientos que he pasado, pasé uno muy fuerte, y dentro de esa situación se me hacía muy difícil adorar a Dios, pero yo hacía, hay que hacerlo, hermano, esforzarte y ahí batallar, y Señor, yo tengo que adorarte. Aunque este cuerpo no quiere, aunque la tristeza no me deja, aunque mi mente está pensando en miles cosas, Señor, yo sé que yo tengo que adorarte, y si te adoro, yo sé que te vas a glorificar. No te puedes desenfocar en el problema y dejar de adorar a Dios. En el problema, adora a Dios, dale gracias a Dios, glorifica su nombre, aleluya, para que Dios se glorifique. Debemos de mantener una actitud de adoración en el sufrimiento. Deberíamos decir, Dios, creo que tú eres el gran y poderoso Dios. No entiendo todas las cosas que están ocurriendo en mi vida, pero Dios, confío en ti y te seguiré adorando, aleluya. Aunque no entiendo, te seguiré adorando. Aunque verdaderamente no sé lo que está pasando, yo te seguiré adorando porque yo sé que tú tienes control. Hechos 7, 59 y 60, en la escuela dominical se mencionó esta situación, este hecho. Mientras lo apedreaban, Esteban rogaba, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Oye, le están abriendo los sesos, le están abriendo el cráneo. Porque yo no sé si usted ha visto cómo es que mataban, todavía lo hacen en el Medio Oriente. Cuando, ¿verdad?, matan a una persona con piedras. No son piedritas. Yo no sé si usted cuando era niño le tiraron una piedra. A mí me dieron varias. Y eso duele. Y estamos hablando de una piedrita. Estamos hablando de peñones, porque era para matar. Literalmente cuando la persona terminaban de apedrearla, estaba literalmente enterrada en piedras. Le rompían la cabeza, le rompían los huesos, prácticamente lo explotaban. Y en ese dolor, en ese sufrimiento, en ese dolor, ser capaz de adorar a Dios. Eso es un ejemplo grande.
Mientras lo apedreaban, Esteban rogaba: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y clamó con fuerte voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y diciendo esto, murió. Murió en el sufrimiento, pero murió adorando a Dios. Pero murió adorando a Dios. Y yo sé que Esteban tiene un lugar bien lindo allá, en el lugar de espera donde él está ahora. Aleluya. Él está esperando en un lugar muy hermoso. Ese sufrimiento y esa adoración en medio del sufrimiento valió la pena. Aleluya. Yo sé que Esteban está contento y está en victoria. Aunque murió, Esteban está en victoria. Aleluya. Se fue de este mundo, pero está en el mundo mejor. En el mundo del Señor, el mundo que nos espera. Aleluya. La nueva vida que tenemos en Cristo Jesús. Daniel 3, 17 y 18. Su majestad, también yo creo que se mencionó esto. Su majestad va a ver que nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos de ese ardiente horno de fuego. Esto es una prueba grande la que viene. Esto es grande, esto es un problema. Y también puede librarnos del poder de su majestad. Pero aún si no lo hiciera, ¿ves? Esta es la actitud que tenemos que hacer. Señor, si tú me sanas, yo te adoro. Pero aún si tú no me sanas, yo te adoro, Señor. Mira, Señor, si mis hijos vienen a tus caminos, yo te adoro. Pero si yo muero y no los veo venir como quiera, te voy a adorar. Si yo pierdo mi casa, te adoro. Señor, si me das mi casa, te adoro. No importa la situación, yo te voy a adorar. Yo no te voy a adorar nada más si se resuelve este problema. Yo te voy a adorar aunque no se resuelva, aleluya. Aunque muera en este problema, aunque yo muera en este sufrimiento, moriré adorando tu nombre, aleluya. No hay nada como la vida eterna, hombre, Francisco. No hay nada como la vida eterna. No hay nada como la vida eterna. No hay nada como la salvación. No hay nada como salir de este lugar, aleluya, y volar a la presencia del Señor. Salimos de un mundo de sufrimiento para estar con el Señor en paz. Sepa su majestad que no serviremos a sus dioses, ni tampoco, pero aún si no lo hiciera, ¿ves? Sepa su majestad que no serviremos a sus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que ha mandado dirigir. Ellos dijeron: nuestro Dios no puede salvar de esto. Nuestro Dios es poderoso. Nosotros no le servimos a un Dios cualquiera. Nosotros le servimos a un Dios real. Estos no son juegos. ¿Qué usted se cree, Rey? ¿Que estos son juegos de nosotros? No, esto es verdad. Y el Dios que nosotros le servimos nos puede librar de ese fuego. Pero déjame decirte algo. Si fuera la voluntad de Dios que no nos quiere salvar de ese fuego, con todo y eso, no vamos a irnos al pecado, no le vamos a dar la espalda a Dios, nos vamos a ir dándole gloria a Dios, aleluya, porque sabemos que en la muerte veremos a Dios. Ese es el problema, que siempre creemos, ¿verdad?, que la solución es esta, pero no sabemos cuál es la solución de Dios. Tenemos que acatarnos a la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es la mejor. Debemos pedir a Dios durante el sufrimiento que nos enseñe todo lo que Él quiere que aprendamos acerca de nosotros, acerca de los demás, y lo más importante, hermano, y de cómo poder ministrar a los que sufren. No hay nada mejor que el que sufre ayudar a otro que está sufriendo, porque se puede identificar. No, hermano, yo también estoy sufriendo, pero hay que seguir adelante, hermano. Eso me decía el pastor mismo, pastor Calcaño, de Bolívar. No, sí, me dijo, yo fui a hablar con Bolívar, pero Bolívar no dejaba hablar a uno. Eso era el Señor, el Señor, el Señor, el Señor, el Señor. En su sufrimiento predicando, en su sufrimiento dándole gloria a Dios. Y yo sé, porque yo lo llamé muchas veces en esto, ahora que yo le estuve por allá. Y tú no puedes hablar con Bolívar, porque todo lo que él hace es darle gloria a Dios. Un hombre que prácticamente, ¿verdad?, estaba, gracias a Dios, está mejor, pero con un cáncer, con un dolor, dándole gloria a Dios. Hermano, eso mueve a las demás personas, eso le aumenta la fe a otros que están un poco debilitados. Si Bolívar en esa situación le está dando gloria a Dios, ¿cómo que yo, que tengo menos, no puedo darle gloria a Dios? Dice 2 Corintios 1, 3, 4, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están sufriendo.
por medio de la consolación que nosotros somos consolados por Dios. Dios no quiere que por ese sufrimiento te estanques. Dios quiere que aún en ese sufrimiento sigas ayudando. Sigue que tú eres útil. Sigue que tú tienes mucho que dar. Sigue que todavía yo te quiero usar. El sufrimiento que no te estanque. Porque con ese sufrimiento vas a ayudar a muchos. Vas a consolar a muchos. Y te vas a poder identificar. Inclusive con los inconversos. Porque no hay nada que mueva más a un inconverso que diga, esta está loca. O este está loco. ¿Cómo es que con todo eso que está pasando no hay quien la pare de ir a la iglesia? No hay quien lo pare de ir a la iglesia. Mira lo que está sufriendo y no deja de darle gloria a Dios. ¿Qué es lo que está pasando? Eso los inquieta, eso los incomoda. Y de alguna manera el Espíritu Santo comienza a trabajar con ellos. Yo te voy a explicar por qué es que no deja de alabarme. Yo te voy a explicar por qué es que no deja de adorarme. Pero un cristiano que en el sufrimiento lo único que hace es quejarse. Yo dice, ese Dios no dice que Dios tú le sirves, un Dios que no ayuda, un Dios que no está contigo, un Dios que es la diferencia. En el sufrimiento tenemos que estar fortalecidos ayudando a otros. Y como yo siempre digo, hay un refrán que dice, con la boca es un mamey. Pero si tú oras y ayunas y te metes en la palabra, el Señor te va a ayudar. La misma fuerza, porque la fuerza, yo estoy seguro que la fuerza que Dios le dio a Esteban no fue Esteban. Esteban pudo hacer eso porque el Espíritu Santo le dio fuerza en ese momento. Porque hasta el momento de la muerte misma, el Espíritu Santo te va a dar fuerza para que ese momento, ¿verdad?, pase de una manera gloriosa. El Espíritu Santo es el que nos da fuerza. Si Esteban pudo, no es porque Esteban era fuerte. Esteban sí que era un hombre fuerte. Lo dice la palabra. Si usted lee Hechos adelante, dice que era un hombre lleno de ¿qué? Del Espíritu Santo. Y ese mismo Espíritu Santo, cuando le llegó el momento de sufrimiento, lo ayudó a pasar el sufrimiento. El Espíritu Santo te va a ayudar hasta lo último a pasar el sufrimiento, sea cual sea el final. ¿Ven? Porque nunca sabemos cuál es. El único que sabe el final es Dios. Usted créele a Dios. No está de nosotros saber el final, está de nosotros creerle a Dios. Muchas veces, hermano, estamos redondeando ya los últimos puntos. Sufrimos para bajar nuestro orgullo. Dios permite que suframos para que se nos baje el orgullo. El apóstol Pablo vio su aguijón en la carne, que muchos hablamos de este aguijón, como un instrumento permitido por Dios para ayudarlo a mantener un espíritu de humildad. El sufrimiento lo mantuvo. Un hombre que fue al tercer cielo, un hombre que había hecho tanto. Pablo sabía, y no estamos diciendo que Pablo se las echaba, pero la carne se las podía haber echado. Entonces el Señor dijo, para que no te las eche, para que no por todas esas cosas que yo te he permitido ver y hacer, yo te voy a permitir este sufrimiento, para que te mantengas en tu lugar. Entonces muchas veces, ¿verdad?, para el que se nos baja el pecho, el Señor nos da un sufrimiento. Y mira, hermano, y el sufrimiento pone a la gente mansita. El sufrimiento pone, oye, ¿qué le pasó a fulano? Después de la prueba quedó mansito. Mira, yo conozco ahora una señora, y lo voy a decir porque no es de esta iglesia. Yoli sabe de la que voy a estar hablando. Una señora que era una mujer de Dios, pero qué carácter. Una mujer que no había cómo ganarle. Ella se llevaba bien conmigo porque yo siempre nunca le llevaba la contraria. Lo que usted diga. Claro que sí. Porque era una mujer que nada estaba bien. Nada estaba bien. Y con todo el mundo tenía un problema. Y con todo, pero no fallaba una iglesia, no fallaba un ayuno. Yo cuando era presidente caballero en Puerto Rico, esa mujer se daba para cocinar. No, que yo te ayudo. No, me tiene que dar una mujer servicial. Pero un carácter terrible. Pasó una gran enfermedad. Bueno, hasta capestrano la pusieron, donde ponen a la gente que pierde un poco la mente. Pasó una prueba, la circulación pasó, pero el Señor la levantó. Después de mucho sufrimiento y muchas cosas, ahora cuando yo fui a Puerto Rico, pues yo fui a verla porque es mi amiga. Bueno, vamos a ver a mi amiga. Oye, qué sorpresa. Yo dije, no, esta no es ella. No es ella.
Oye, mancita, el Señor trabajó con ella en el sufrimiento. En el sufrimiento el Señor la mordió. Oye, la hizo mancita. Yo decía, no, yo se lo decía, yo le decía, no, no es la misma, no es la misma. El Señor la cambió. Oye, una cosa, una dulzura, que yo decía, Señor, amado, bendito sea tu nombre, porque literalmente el sufrimiento la cambió. Entonces el Señor muchas veces permite, porque de la única manera que la iba a bajar, del único momento de la única manera que podía trabajar, era con el sufrimiento. Cuando ella se vio, ¿verdad?, en esa situación, yo no. Entonces muchas veces, ¿verdad?, Dios tiene que permitir el sufrimiento para que nos bajemos de la nube. El sufrimiento también puede tener un mensaje de advertencia, un mensaje que nos lleva a ponernos a cuentas con Dios. Amén. Dios muchas veces permite el sufrimiento para que tú arregles tu vida con el Señor, para que no te quedes, para que no mueras en pecado. Y Dios permite cosas fuertes en tu vida para estremecerte y sacudirte. Mira, en Amós 4, 11 y 12, así Dios trabajó con su pueblo Israel. Y recuérdese que nosotros ahora somos también pueblo de Dios en Jesucristo. Y Dios va a trabajar así también con nosotros, porque Dios quiere que tú te salves. Y si para tú salvarte tienes que pasar por sufrimiento, el Señor te va a dejar pasar por sufrimiento. Que el Señor prefiere que tú te salves. El Señor prefiere que tú estés con Él en la eternidad. Entonces dice Amós 4, 11 y 12, los trastorné como cuando trastorné a Sodoma y Gomorra. ¡Wow! Eso hizo con Israel. Como hizo con Sodoma y Gomorra. ¿Ustedes saben lo que pasó con Sodoma y Gomorra? Hasta parecían un tizón retirado del fuego, pero ustedes no se volvieron a mí. Palabra del Señor. Por lo tanto, Israel, voy a darte el trato que mereces, y puesto que así te voy a tratar, prepárate, Israel, para encontrarte con tu Dios. Es de la única manera que se va a encontrar con Dios, con sufrimiento. Pero tú dices, ay, pero ¿y por qué? Porque Dios ama al pueblo de Israel. Porque Dios te ama a ti. Y en ese sufrimiento es que Dios puede trabajar contigo. Porque en ese sufrimiento te pones más sumiso, más sumisa. Te abres más. Deja que Dios te hable. El momento de la persecución, de la prueba, hace que lo busques, que lo mires. Pues Dios permite esos sufrimientos para eso. Lamentablemente muchas personas escapan las mejores oportunidades que Dios les está dando. Y ni aún en esa prueba, en ese sufrimiento que Dios lo está dando para traerlo, vienen al Señor. Y son oportunidades que Dios da para que te vuelvas a Él, para que nos volvamos a Él. Y no estoy hablando de esta iglesia, estoy hablando en general. La Biblia enseña que debemos ser pacientes en el sufrimiento. Además, ten paciencia. Con los sufrimientos hay que tener paciencia. Esto es lo que más cuesta, tener paciencia en el sufrimiento. Quisiéramos que el Señor nos resolviera las cosas así rápido. Pero muchas cosas el Señor las puede resolver rápido, pero otras no puede resolverlas rápido. Porque esto es el trato que el Señor tiene contigo. Y el Señor sabe hasta cuándo tú necesitas estar en esa situación. Si el Señor te saca muy rápido, no se cumple lo que Él quiere que se cumpla en tu vida. Así que tú tienes que tener paciencia y confiar en el Señor y saber que Él está en control. Paciencia, y le voy a decir esto, paciencia por si el sufrimiento durara días. Paciencia por si los sufrimientos duraran semanas, meses o años, o quizás toda tu vida. Paciencia para seguir hacia adelante. Paciencia confiando en el Señor. Fácil decirlo. La Biblia enseña que debemos ser pacientes en el sufrimiento. Eso es lo que más cuesta. Esperar en los días que se convierten en semanas. Y semanas que se convierten en meses. Y meses que se convierten en años. Y el sufrimiento hay. Pero el Señor te dice, ten paciencia. Créeme. Ten paciencia. No te desesperes. No te vayas. No te salgas. Mantente en el camino. Santiago 5:11 dice, y mira esto. Recuerden que nosotros consideramos dichosos a los que pacientemente sufren. Santiago 5:11. Recuerden que nosotros consideramos dichosos a los que pacientemente sufren. Ustedes ya han sabido de la paciencia de Job. Y saben también cómo lo trató el Señor al final.
porque Él es todo compasión y misericordia. El final de Dios, lo que yo estoy diciendo, el final, lo dice la palabra, el final de Dios, sea cual sea tu problema, dure lo que dure tu problema, el final va a ser de un amor, de un Dios de amor y misericordia. Pero mire esto, Job 7:3. ¿Cuánto usted cree que duró la prueba de Job? Job 7:3. Pero en mi caso, decía Job, ¿qué me ha tocado? Meses de sufrimiento. Meses de sufrimiento. Y noches de miseria. Y no sabemos después que él dijo esto, cuántos meses más pasaron. Yo soy de los que creo que la prueba de Job duró años. Pero esa es mi opinión. Por lo menos sabemos que fueron meses, porque lo dice la Biblia. Meses. Meses sufriendo esa agonía, pero meses pacientemente esperando en el Señor. Yo creo que fueron años porque cuando él se enfermó y vinieron los amigos del Oriente, antes se venía caminando, eso tuvo que haber tardado bastante. Y él habla de la esposa, y él habla que lo dejaron, y él habla de muchas cosas, y cuando tú analizas todo eso, para mí que si no fueron años, fue un año y pico, casi fue un tiempo largo, fue un sufrimiento largo. Fue un sufrimiento largo este hombre. Y él se mantuvo pacientemente confiando en Dios. Nadie lo movió, nadie lo sacó. Según de Corintios 6:4 dice, más bien siempre damos muestra de que somos ministros de Dios con mucha paciencia en las tribulaciones, en las necesidades y en las angustias. Entonces terminamos, hermano. Terminamos con lo principal de los sufrimientos. A pesar de lo miserable que nos hace sentir el sufrimiento. Y vuelvo y yo le digo, si esto fuera de escoger, yo escogería no sufrir. Pero esto no se trata de escoger. Esto se trata de que lo vamos a vivir. Lo que estamos diciendo aquí es que en este mundo, por causa del pecado, por causa de los hombres malos, porque a unas enfermedades entraron por causa del pecado. Lo que yo estoy diciendo es que vamos a sufrir. Pero que en medio de ese sufrimiento Dios se puede glorificar si tú dejas que Él se glorifique. Si tuviera de mí, yo soy honesto. Señor, yo no quiero sufrir. Pero eso es imposible en este mundo. Ahora viene un mundo nuevo, un cielo nuevo, donde Dios nos promete que jamás sufriremos. Hay que esforzarse para llegar ahí. Ahí sí que jamás sufriremos, ni tendremos hambre, ni sed, ni lloraremos. Eso es lo triste del que sufre en esta tierra y se queda, no se va con el Señor. Porque sufrió en esta tierra y sufrirá en la eternidad. Qué terrible. Pero la diferencia del cristiano es que aunque sufrimos en la tierra, gozaremos en la eternidad. Una gran diferencia. Porque aquí en este mundo sufren los malos y sufren los buenos. Olvídate de eso. Aquí sufre el cristiano y sufre el impío. La gran diferencia es que nosotros tenemos promesas del Señor. Amén. Y esas promesas son las que nos deben de mantener fuertes en ese sufrimiento. Entonces termino con esto. A pesar de lo miserable que nos hace sentir el sufrimiento, porque nos hace sentir, ¿verdad? Es difícil, vamos a ser honestos. Es difícil, es duro. Para algunos más, para otros menos. Y si tú no has sufrido mucho, prepárate, ¿verdad? Porque el sufrimiento está a la vuelta de la esquina. Tienes que estar preparado para afrontarlo en el nombre del Señor. A pesar de lo miserable que nos hace sentir el sufrimiento, su principal propósito es la formación de un carácter similar al de Cristo. Lo más que el Señor quiere hacer a través del sufrimiento es formarte que seas igual a Cristo. Formarte como un verdadero hijo. Formarte como una verdadera hija. Que tu carácter sea como el del Señor. Para que aprendas a caminar como el Señor. Y es a través, y este versículo, cuando yo lo había leído muchas veces, pero ayer, como estaba hablando de esto, como estaba escribiendo sobre este tema, me impactó mucho. De la manera que lo analicé, de la manera que lo entendí, de la manera que entró en mi mente, en mi corazón.
a través del sufrimiento el Señor te va a perfeccionar. Según el sufrimiento el Señor te va a formar lo que Él quiere que tú seas. Esto son verdad, quisiéramos o no quisiéramos oír eso, pero es la realidad. Es el mundo que nos tocó vivir. Yo tengo un tío, tenía un tío que se fue con el Señor. Él decía, cuando yo me vaya con el Señor, lo primero que uno quiere hacer cuando llega al cielo es ver al Señor, ¿verdad? Eso es lo que yo quiero. Cuando uno llega al cielo, va a dar un abrazo al Señor y darme los pies del Señor. Él decía, cuando yo llegue al cielo, yo voy a buscar a Adán y lo voy a dar esa trilla y lo voy a coger y le voy a dar, oye, porque por causa de él, mira todo lo que ha venido. Oye, mira. Pero no lo ¿Ah? No está, su mente no estaba correcta tampoco, porque ese no es el propósito. Pero la realidad es que por culpa, ¿verdad?, del pecado, este mundo se dañó. Y nos ha tocado vivir en este mundo. Y Dios no murió en la cruz del Calvario para arreglar este mundo. Dios murió en la cruz del Calvario para arreglarte a ti. Amén. Y a mí. Dios no murió por el mundo. Dios murió por los seres humanos. Señor, aleluya. Esta tierra está maldita y esta tierra tiene que ser destruida. Tú y yo no vamos a ser destruidos. Tú y yo tenemos dos opciones: o vivir con el Señor o vivir en el lago de fuego y azufre con Satanás. ¿Verdad? Todos nosotros queremos irnos con el Señor, pero en este mundo que nos ha tocado vivir, ¿dónde nos escondemos del sufrimiento? Pero el Señor está en el sufrimiento. Mire esto, Hebreos 5, 7, 8, terminamos. Cuando Cristo vivía en este mundo, con gran clamor y lágrimas, ofreció ruegos y súplicas al que lo podía librar de la muerte, y fue escuchado por su temor reverente. Aunque era hijo, aprendió a obedecer mediante el sufrimiento. Analice eso. Aprendió a obedecer. Estamos hablando de quién, no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de Jesús. Aprendió a obedecer mediante el sufrimiento. Y nadie ha sufrido más que Jesucristo. No, pero mi condición, Jesús cargó tu condición. Señor, aleluya. No mi problema, el Señor cargó tu problema. El Señor se lo echó todo encima y lo cargó, literalmente. Y no solamente los de nosotros, sino los que la gente que aún van a nacer, que todavía no han pecado, que van a pecar un día. Todos los pecados se los echó Él, todas las enfermedades se las echó Él, toda la situación se las echó Él, todos los problemas se los echó Él. Y lo sufrió. Y no solamente eso, sino que también sabemos que sufrió físicamente por nosotros lo abofetearon, por nosotros le pusieron una corona de espinas, por nosotros le abrieron la espalda a latigazos, por nosotros le pasaron el costado con una lanza, por nosotros derramó la última gota de sangre, para que por esa sangre tú y yo seamos limpios. Entonces nos dice que en el sufrimiento tenemos que aprender a obedecer a Dios. En el sufrimiento tenemos que vivir para Dios. En el sufrimiento tenemos que ser de Dios, porque Dios está en el asunto. Yo quisiera pararme aquí y decir, mire hermano, y déjeme decir, yo creo en los milagros. ¿Verdad? Creemos en los milagros. Están ahí. Yo soy de los que digo que si alguien está enfermo tenemos que orar por sanidad. Ahora, tenemos que acatarnos a la voluntad de Dios. ¿Verdad? Porque sabemos que Jesús no sanó a todo el mundo en Israel cuando Él estuvo aquí. Él sanó a algunos. No todos fueron sanados. ¿Amén? Entonces tenemos que saber que quizás no todos seremos sanados, quizás no todos nuestros problemas se resuelven, diferentes situaciones, pero tenemos que creer en Él. Amén. Porque estamos como peregrinos en esta tierra. Entonces este es un tema muy profundo, y como yo dije, quisiera pararme aquí y decirle, no hermano, vamos a hacer una oración y todos los problemas se van a ir. Eso es lo que quisiéramos, y lo creemos que el Señor lo puede hacer.
¿Por qué tú crees que mandamos a los enfermos? Pasen a los enfermos que vamos a orar por él. Aleluya. No, vamos a orar por los enfermos, pero ese es tu sufrimiento. No, creemos que Dios te puede sanar. Amén. Pero todo sucederá en el momento del Señor. Amén. Dios puede resolverte ese problema. Yo he tenido problemas, yo sé que ustedes pueden decir lo mismo. Mira, yo he tenido problemas que he orado años. Los años se han resuelto. He tenido problemas, hermano, que hasta me ha asustado, que me he ido de rodillas y me he levantado y ya se ha resuelto el problema. Pero eso estuvo del Señor, porque no soy yo. Nosotros sí que, si usted está pasando por un problema, ore al Señor. Aún Jesús dijo, Señor, si es tu voluntad que yo pase esta copa, ¿verdad? Él pidió, pero que se haga tu voluntad. Así que pida, sí, pídele. Señor, ayúdame en este problema, Señor. Mira que he estado sufriendo mucho. Señor, pero que se haga tu voluntad. Pero que se haga tu voluntad. Señor, mira, a ver, órale al Señor, que te ayude. Sí, yo no estoy diciendo que no. Yo no estoy diciendo, hermano, váyanse aquí con sus problemas y olvídense que no hay remedio. No, Señor, el Señor puede quitar ese problema. Amén. El Señor puede sanarte ahora mismo. El Señor puede devolverte lo que has perdido. El Señor puede hacer lo que Él quiera. Pero que Aleluya. se haga tu voluntad. Gloria a Dios. Vamos a estar puestos de